Muy buenas, mi querido estratega, ¿cómo estamos? Hoy vamos a estar hablando sobre cómo perder peso para mejorar tu rendimiento y con un par de puntillitas con estos términos. El día de hoy, pues yo creo que va a ser interesante el episodio de hoy porque al final cogemos dos piezas del abanico que muchas veces se malinterpretan y se utilizan en términos indistintamente y no tiene ningún sentido. Por eso lo vamos a estar aclarando en el día de hoy. Y además, pues como todas las semanas, este episodio está patrocinado por los servicios que realizamos a los deportistas a través de Internet dentro de del equipo de estrategas. Al final es un verdadero placer porque cada semana tenemos nuevos deportistas que apuestan por nosotros para que les ayudemos a alcanzar sus objetivos. Y alguno de ellos es justamente de lo que va el episodio de hoy. Les ayudamos a conseguir perder peso, a sentirse mejor, a mirarse en el espejo y ver aquí estoy yo de nuevo, porque muchas veces, aunque seamos deportistas de resistencia, no conseguimos perder esos últimos kilitos, esos últimos porcentajes de grasa, y la verdad es que es un placer porque al final conseguimos que los deportistas se sientan muchísimo mejor y ya no solo eso, sino que también mejoren su rendimiento a través, además del ejercicio, de la nutrición. Así que vámonos a ello con el primer matiz que quiero aclarar en cuanto a la diferencia entre perder peso y perder grasa. ¿Por qué? Porque son dos términos que al final se utilizan de forma indistinta, ¿no? Pero en realidad son cosas completamente diferentes. ¿A qué me refiero? Voy a volver a decir las palabras por si acaso. Perder peso y perder grasa. No es lo mismo decir quiero perder peso que decir voy a perder grasa. Parece lo mismo, pero no lo es. Y entonces, al final, ¿qué significaría esto? Pues que ambas implican una disminución de la cantidad de masa corporal. La forma en que se logran y sus efectos en el cuerpo pueden llegar a ser diferentes. ¿A qué me refiero? Pues mira, muy sencillo. Perder peso al final, ¿a qué se refiere? A una disminución de la masa corporal, lo que no incluye solo la grasa corporal, sino pues también los músculos y otros tejidos. Y esto puede lograrse al final reduciendo la ingesta calóricas y, lógicamente, aumentando la actividad física. Pero sí o sí se debe, sí o sí no, tienes que tocar una de las dos patas. O aumentas la reducción, ¿no? O sea, consigues reducir la cantidad de calorías que estás consumiendo, o sea, que estás ingiriendo, o aumentas la actividad física, o lo realizas de forma conjunta, que es muchísimo, muchísimo mejor. Si al final la pérdida de peso puede ser beneficiosa para la salud en general, no necesariamente significa que se haya perdido grasa. Esto de hecho lo vemos de forma muy frecuente cuando se hace la operación bikini, que se pierde peso muy 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 rápido y no significa que se haya perdido grasa. O también lo podemos ver en, por ejemplo, boxeadores que necesitan perder muchos kilos en los últimos 2 o 3 días y lo que sucede ahí que es exacto, que lo que hacen realmente es perder líquido. Por eso cuando tú no comes nada, pues acabas perdiendo peso, pero ese no es el objetivo y de hecho eso no te hace perder grasa. Por otro lado, al final, perder grasa se refiere específicamente a lo que sería la reducción de la grasa corporal en el cuerpo, es decir, ese tejido adiposo, ¿no? Esto al final, ¿cómo lo podemos lograr? Pues gracias a una dieta adecuada y ejercicio físico, especialmente con lo que sería, lo que ya sabéis, el entrenamiento de resistencia y el entrenamiento de fuerza, además de esa actividad física de forma constante. ¿A qué me refiero? Ostras, yo al final no es que solo pueda perder grasa o que pueda disminuir mi peso
haciendo ejercicio, sino también en lo que hago en mi día a día. Porque el ejercicio, al final, imagínate, estás 30, 40, 50 minutos, una hora y media, perfecto. Pero, ¿qué es lo que estás haciendo a lo largo del día? Por eso, también vemos que cobra importancia la parte de la actividad física, es decir, qué es lo que haces en tu día a día, ya no solo la parte del ejercicio, sino también qué movimiento haces. De hecho, nosotros con algunos de los casos en los que tratamos, ¿qué vemos? Que sí que esa persona hace ejercicio, incluso nuestros deportistas llevan tiempo haciendo ejercicio, pero veíamos que no disminuían esa grasa ni ese peso. Y a través del apartado nutricional, con el dietista nutricionista, hemos visto que han conseguido disminuir ese peso, además de con el apartado nutricional aumentando la actividad física a lo largo del día. Al final, la pérdida de grasa es importante, muy importante, porque un exceso de grasa corporal puede aumentar el riesgo de las enfermedades cardiovasculares, las dietas y muchísimas más enfermedades crónicas, ¿no? Al final, ¿cuál es lo realmente importante a tener en cuenta en lo que sería el peso? Pues que no siempre significa perder peso igual a perder grasa. Por ejemplo, si alguien pierde peso rápidamente mediante una dieta muy restrictiva, es probable que esta pérdida de peso sea principalmente de agua y masa muscular incluso en lugar de grasa. Y te repito, esto es algo que vemos de forma muy frecuente. Gente que hace la dieta detox, la dieta Duncan, la dieta del cucurucho, ¿no? O sea, dietas que la realidad es que te hacen perder mucho peso, pero porque te están restringiendo muchísimo las calorías, pero al final no se mantiene a lo largo del tiempo, ¿no? Y esto es un completo error. Al final, esa disminución de peso corporal se realiza, de forma temporal en la masa corporal, ¿no? Pero no necesariamente va a conducir a una mejora de la salud o de la apariencia física. O sea, no por perder peso significa que vayas a mejorar tu salud o vayas a mejorar estéticamente. Por eso siempre tiene que ir al lado de nuestro objetivo no es perder peso única y exclusivamente, sino perder grasa corporal a través del plan de alimentación y a través del ejercicio creado de forma regular y de forma estructurada, ¿no? Y a partir de ahí es cuando entonces se ve esa mejora de la composición corporal como lo que se diría de salud general, ¿no? Al final, con esto, ¿qué es lo que te quiero decir, mi querido estratega? Pues que perder peso y perder grasa pueden parecer términos muy similares, pero tienen efectos diferentes en el cuerpo. Al final, la pérdida de grasa es importante para la salud en general, mientras que la pérdida de peso puede o no tener un impacto positivo en la salud. Depende de cómo se logre. Y una de las claves para mí siempre es en cuánto tiempo se logre y cuánto tiempo lo podrías mantener. Pero bueno, esto voy a continuar un poquito más hacia adelante. Al final es importante centrarse en perder grasa a través de una dieta adecuada y ejercicio físico para lograr esa composición corporal saludable. Y ya no solo ser saludable a través de la composición corporal, sino también a través del ejercicio. O sea, sin lugar a dudas, nosotros podemos perder peso, pero la mejor píldora que tenemos actualmente para mejorar la salud es el ejercicio. Sí o sí, es la mejor de todas, ya sea a través del entrenamiento cardiovascular o a través, sería mejor, a través del entrenamiento de fuerza. Esa es la realidad que tenemos actualmente, ¿no? Y vamos a centrarnos en el tema de cómo nos afectaría esa pérdida de peso, esa pérdida de grasa y peso en el trail running, ¿no? La pérdida de peso podría ser un factor muy importante para los corredores tanto de asfalto como de montaña como de ciclismo incluso, ¿no? Ya que puede ayudarte a mejorar el rendimiento y reducir el riesgo de lesiones. ¿Cuándo podríamos ayudar a reducir el riesgo de lesiones? Pues lógicamente, cuanto mayor peso tengamos,
nuestras probabilidades de lesión van aumentando. Y hay que tener mucho cuidado con ello, porque al final tienes que entender que cada vez que das un paso, tú estás impactando con toda tu masa corporal. Incluso cuando estás yendo hacia abajo, o sea, cuando estás bajando, tu masa corporal incluso se podría llegar a multiplicar por 3. Entonces, todo esto lo tienes que tener en cuenta a la hora de ver los beneficios que tendríamos en la pérdida de peso en trail running. Y básicamente, ¿cuáles serían esos beneficios a la hora de perder peso en montaña? Pues tanto en montaña como en asfalto, yo creo que serían prácticamente los mismos. Y te los voy a explicar. Uno de ellos, ¿cuál es? Pues la eficiencia en la carrera. Al final tiene todo el sentido, ¿no? Cuanto menos peso tengas como corredor, pues más fácil va a ser moverte por cualquier tipo de terreno, pues ya sea subidas, ya sea bajadas, es muchísimo más sencillo desplazarte, por ejemplo, incluso haciendo zigzag, ¿no? Y al final necesitaríamos mover menos masa muscular para ir avanzando, lo que te permitiría ahorrar esa energía y entonces tener una mayor eficiencia en la carrera, ¿no? Sería más sencillo desplazarte que cuando tenemos más peso. Otro de los puntos beneficiosos, como podrás entender, es que habrá un aumento de la velocidad. ¿Eso qué significa? Pues muy sencillo, al reducir tu peso corporal vas a poder aumentar la velocidad, ya que vas a tener que mover menos masa corporal. Al final, pues tú imagínate, vamos a poner un ejemplo sencillo. Si pesamos 1 kilo de más, claro, si yo ese kilo lo tengo que estar moviendo cada vez, en cada uno de los pasos, pues al final acaban suponiendo toneladas de peso que hemos tenido que ir levantando, ¿no? O sea, una auténtica locura, que igual 1 kilo parece mucho, pero realmente es muy poco, ¿no? Y nosotros, es muy poco en cuanto a cuánto tendríamos que perder de peso, ¿no? Y el beneficio que supondría en nuestro rendimiento es altísimo. Algo tan sencillo como la gente muchas veces se vuelve loca porque tiene que comprar unos zapatos que pesan 50 gramos menos y pagas más dinero para conseguir unas zapatillas que pesaran 50 gramos menos, o incluso en bicicletas, gente que se gasta miles de euros simplemente por bajarle unos gramos. Y tenemos nuestro cuerpo que podemos jugar muchísimo más con él a la hora de reducir ese peso que nos podría ayudar a aumentar la velocidad. Lógicamente, otro de los beneficios que nos encontramos, ¿cuál sería? Joder, pues el que ya hemos estado diciendo. La disminución del riesgo de lesiones. Al final, ese exceso de peso, ¿qué va a hacer? Pues que aumente ese riesgo de las lesiones, sobre todo, como te digo, en bajada, porque al final nuestras rodillas van a tener que frenar muchísimo más, reducirías el impacto del peso sobre las articulaciones, sobre los músculos, lo que al final disminuiría el riesgo de las lesiones. Sabemos que a lo largo del año más del 70% de los corredores se lesionan. Más del 70% tienen molestias a lo largo de todo el año, ¿no? Entonces, todo esto es una auténtica barbaridad, que igual simplemente con disminuir el peso y integrar el entrenamiento de fuerza te ayudaría a reducirlo, ¿no? Ese porcentaje de dolores. Y luego, lógicamente, pues esa pérdida de peso, ¿qué te va a ayudar? Pues a mejorar en la salud en general, ¿no? Lo que podría tener un impacto muy positivo en la capacidad que tendría ese corredor, pues a entrenar y competir en la montaña. Y al final eso es muy importante. ¿Por qué? Pues algo muy sencillo. Al final lo que te permite perder ese peso es sentirte mejor de forma constante en tu día a día. Igual no tienes que perder mucho peso, simplemente son unos pocos kilitos. O en cambio tienes que perder más masa grasa, ¿no? Que al final hace todo ese volumen que igual no pesas mucho, pero simplemente perdiendo 1 kilito de masa grasa ya es una auténtica barbaridad. Tenemos que tener en cuenta que 1 kilo de grasa es aproximadamente 7000 calorías. Entonces, tú es lo que tendrías que ir disminuyendo para ir consiguiendo bajar ese peso, ¿no? ¿Y cómo podríamos llevar esto a cabo? Pues de forma muy sencilla, entre comillas, si no me estás viendo a través de YouTube. ¿Qué sería? Pues disminuyendo el balance energético,
Luego, creando una buena adherencia en la alimentación, ¿no? Por ejemplo, lo que nosotros siempre buscamos con los planes de alimentación es que no supongan un sacrificio, que se puedan mantener en el tiempo, exactamente igual que con el entrenamiento. Para conseguir que una persona vaya adaptándose a la alimentación, ¿qué necesitamos? Buena adherencia, exactamente lo mismo que con el entrenamiento, que no suponga un problema, que no estés pasando hambre, que no suponga un sacrificio, que cuando estás yendo a comer con tus amigos no suponga un problema, ¿no? Una buena adherencia va a conseguir que puedas mantener la dieta a lo largo del tiempo, sí o sí. Sí o sí, no nos sirven esas dietas milagro, no nos sirven vivir comiendo suplementos, no, eso no se puede mantener a lo largo del tiempo. Hay cosas que a lo largo de los años me dan mucha rabia cuando me he dado cuenta de ello, que son, por ejemplo, las dietas basadas en suplementación. Eso es imposible de mantener a lo largo del tiempo. O sea, ¿cuántos años vas a estar comiendo solo suplementos? Solo vas a basar tu alimentación en barritas, en potitos. Eso no es ser saludable, no es algo que puedas mantener en el tiempo. Y luego, lógicamente, ¿cuál va a ser esa calidad de la dieta? O sea, ¿en qué van a basarse esos alimentos, ¿no? Además, ¿qué es lo que vamos a buscar en esa pérdida de peso? Que no sea muy rápida. Lo que necesitamos es que sea una pérdida de peso gradual y que esté enfocada en la pérdida de masa grasa. Eso es lo más importante, porque perder peso en sí es muy sencillo. Es tan sencillo como dejar de comer un día y vas a perder peso, pero lo que vas a perder es agua en mayor proporción, ¿no? Entonces te estás deshidratando. Al final tenemos que tener en cuenta que alrededor del 70% de nuestro peso es agua. Entonces lo que pierdes en muy poco tiempo es agua. Lo que necesitamos es que sea de forma gradual. Y realmente no existe una forma única de perder peso en cuanto a la dieta, sino ¿cuál es? La que mejor se adapte a ti, exactamente igual que la de entrenamiento. Se puede perder peso, se puede perder grasa comiendo, ¿cómo te voy a decir? Por ejemplo, si te gustan los muslitos de pollo, ¿puedes perder peso comiendo muslitos de pollo? Perfectamente. ¿Puedes perder peso comiendo arroz? Perfectamente. ¿Puedes comer peso comiendo alguna vez una hamburguesa? Perfectamente. O sea, no hay una única forma de perder peso. La cuestión es la que mejor se adapta a ti y la que se pueda mantener en el tiempo. Sin lugar a dudas, esa es la mejor forma de realizarlo. No sé si estarás, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero al menos según mi experiencia y lo que puedo ver con los deportistas que conseguimos que lo vayan manteniendo a lo largo del tiempo, es exactamente esto. Que no se haga de una forma sufrida, sino que se vaya disfrutando del proceso exactamente igual que lo hacemos con los entrenamientos. Espero que te haya parecido interesante el episodio de hoy. Si fuera así, me encantaría que me dejaras un comentario en cualquiera de las plataformas que lo estés escuchando, que nos dejes unas estrellitas en las plataformas que lo estés escuchando y que si crees que esto que te he estado contando hoy le puede ayudar a otras personas, por favor se lo compartas, sobre todo con toda esa gente que piensa que perder peso es igual a sufrir, que perder grasa es igual a sufrir. No lo es, no lo es, y entendamos las diferencias entre pérdida de peso y pérdida de grasa, y sobre todo algo que lo puedas mantener a largo plazo. Esto no va de un día, esto es un estilo de vida. Somos estrategas y también en la parte de alimentación debe serlo. Un fuerte abrazo, espero que te haya parecido interesante y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.